Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Y estoy súper emocionado de tenerlos aquí. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy, chicos y chicas, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando un montón de ruido en las redes y en los medios. Vamos a hablar sobre el caso de Demet. Sí, ese mismo. Y lo que es aún más interesante, vamos a escuchar directamente al abogado de Demet. Prepárense porque el proceso legal que vamos a desentrañar hoy es como un thriller, lleno de giros inesperados y revelaciones impactantes. Hoy vamos a desmenuzar todo, desde la demanda inicial, pasando por las pruebas, hasta las posibles implicaciones legales. Les prometo que no se van a aburrir. ¿Ya están suscritos al canal? Si no, los invito a que lo hagan ahora mismo. No se van a querer perder ninguno de los futuros análisis y actualizaciones que les tengo preparados. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Vamos a empezar. Así que, como les decía, el caso de Demet. Este nombre ha estado en boca de todos por una razón muy particular. La demanda, los rumores, las especulaciones, todo ha creado una tormenta mediática que ha capturado la atención de muchísimas personas. Lo más interesante es que hoy, por fin, vamos a tener una perspectiva más clara de la situación. ¿Y quién mejor para guiarnos a través de este laberinto legal que el abogado de Demet? Como sabemos, la ley es un terreno complejo y a menudo lleno de tecnicismos. Por eso, hoy vamos a tratar de desglosar todo de la manera más sencilla posible. Vamos a analizar cada paso del proceso, desde el momento en que la demanda fue presentada hasta los acontecimientos más recientes. El primer paso, como suele ser en estos casos, fue la presentación de la demanda. Aquí es donde todo comienza. El abogado de Demet preparó y presentó los documentos legales necesarios para formalizar la acusación. En estos documentos se detallan las acusaciones específicas, las pruebas que las respaldan y las pretensiones de la parte demandante. ¿Por qué es importante este paso? Porque establece el marco legal y los límites de lo que se debatirá en el juicio. Es la base sobre la cual se construirá el caso. La demanda inicial, aunque a menudo redactada en un lenguaje legal complejo, es el punto de partida. Define la naturaleza de la disputa, los hechos alegados y los fundamentos jurídicos en los que se basa la reclamación. Es esencial para entender qué se está discutiendo y cuáles son las cuestiones centrales que el tribunal deberá resolver. La demanda, además de identificar a las partes involucradas, suele incluir una declaración de hechos una narración detallada de los acontecimientos que supuestamente causaron el daño o la infracción alegada. Causas de acción los fundamentos legales específicos en los que se basa la demanda. Daños y perjuicios la reparación o compensación que el demandante busca. En el caso de Demet, el contenido exacto de la demanda es crucial. ¿Cuáles son las acusaciones específicas? ¿Qué pruebas se presentan para respaldarlas? ¿Qué tipo de reparación se busca? Estas preguntas son clave para entender la gravedad del caso y las estrategias legales que se podrían emplear. La demanda es el mapa que guía el proceso legal, y cada detalle importa. Ahora bien, ¿qué tipo de pruebas se han presentado? Este es un punto crucial. Las pruebas son el corazón de cualquier proceso legal. Pueden incluir documentos, testimonios de testigos, peritajes, evidencias físicas y todo lo que pueda ayudar a probar o refutar las acusaciones. En el caso de Demet, es probable que se hayan presentado pruebas de diferente índole, y aquí es donde el abogado de Demet juega un papel fundamental. Es su trabajo analizar, evaluar y presentar estas pruebas de la manera más convincente posible. La estrategia que se use para la presentación de estas pruebas puede ser clave para el resultado del caso. Las pruebas en un juicio son los ladrillos con los que se construye el argumento legal. Sin pruebas no hay caso. Existen diferentes tipos de pruebas, cada uno con su propia importancia y forma de presentación. Documentos estos pueden incluir contratos, correos electrónicos, mensajes de texto, registros financieros, informes y cualquier otro documento relevante para el caso. La autenticidad y relevancia de los documentos son fundamentales. Testimonios los testimonios de testigos son una parte vital de cualquier juicio. Los testigos pueden ser expertos, personas que presenciaron los hechos, o cualquier persona con conocimiento relevante del caso.
El testimonio se presenta bajo juramento y los testigos pueden ser interrogados y contrainterrogados. Asterisco 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 evidencia física asterisco asterisco esto puede incluir objetos, fotos, vídeos, armas, o cualquier otro elemento físico que pueda ser relevante para el caso. La evidencia física debe ser presentada de manera que se pueda verificar su autenticidad y conexión con los hechos. S. Asterisco 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 peritajes asterisco asterisco en muchos casos, se necesita la opinión de expertos en áreas específicas para ayudar a comprender los hechos. Los peritos presentan sus conclusiones basadas en su conocimiento especializado y pueden ser interrogados y contrainterrogados. En el caso de Demet, la naturaleza y el peso de las pruebas serán determinantes. ¿Qué tipo de pruebas se han presentado? ¿Son sólidas? ¿Son contradictorias? ¿Cómo se presentarán y cómo se defenderán? La habilidad del abogado de Demet para analizar, presentar y cuestionar las pruebas será crucial para el resultado del caso. El análisis forense de cada pieza de evidencia, su contexto y su impacto en la narrativa general del caso serán clave. El siguiente paso en este proceso, que puede ser especialmente emocionante, es la fase de testimonios. Aquí, tanto la parte demandante como la demandada presentan sus argumentos y, más importante aún, interrogan y contrainterrogan a los testigos. Imaginen la tensión en la sala, las preguntas incisivas, las respuestas evasivas, todo esto forma parte del juego. El abogado de Demet, en esta etapa, debe ser capaz de cuestionar las pruebas presentadas por la otra parte, de defender la posición de su cliente y de presentar los argumentos más sólidos posibles. Esto requiere una gran habilidad, una preparación exhaustiva y, por supuesto, un profundo conocimiento de la ley. La fase de testimonios es el corazón del juicio. Es el momento en que los hechos se presentan a través de las voces de los testigos. El interrogatorio y el contrainterrogatorio son las herramientas clave que utilizan los abogados para presentar sus argumentos y tratar de influir en el juez o el jurado. Asterisco 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 interrogatorio asterisco asterisco el abogado llama a sus propios testigos y los interroga para que presenten su versión de los hechos. El objetivo es presentar una narrativa clara y convincente que respalde la posición de su cliente. Asterisco 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 contrainterrogatorio asterisco asterisco el abogado de la parte contraria interroga a los testigos de la otra parte. El objetivo es cuestionar la credibilidad del testigo, resaltar las debilidades en su testimonio y tratar de minar su argumento. El contrainterrogatorio es un arte. Requiere una gran habilidad para hacer preguntas incisivas, detectar contradicciones y exponer la debilidad de un testimonio. El abogado de Demet deberá estar preparado para el contrainterrogatorio, anticipando las preguntas que la otra parte le hará a sus testigos y preparando a sus propios testigos para que puedan responder de manera efectiva. La manera en que se desenvuelva el abogado, su lenguaje corporal, su tono de voz y su habilidad para crear una imagen en la mente del juez o del jurado serán claves para convencerlos de la versión de los hechos que presenta. Un aspecto clave en este tipo de casos, y que el abogado de Demet seguramente tendrá en cuenta, es la estrategia legal. ¿Cómo se van a defender las acusaciones? ¿Qué argumentos se van a presentar? ¿Qué pruebas son las más relevantes? Estas son solo algunas de las preguntas que se hacen los abogados al planificar su estrategia. La estrategia legal no solo implica el análisis de la ley, sino también la comprensión de las circunstancias específicas del caso y la anticipación de las posibles respuestas y movimientos de la otra parte. La estrategia legal es el plan de juego. Es la hoja de ruta que el abogado utilizará para guiar el caso desde la demanda inicial hasta el veredicto final. Una buena estrategia legal incluye asterisco 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 análisis de los hechos asterisco asterisco una evaluación exhaustiva de todos los hechos del caso, incluyendo las pruebas disponibles, los testimonios y las posibles contradicciones. Asterisco 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 investigación legal asterisco asterisco una investigación a fondo de la ley aplicable al caso, incluyendo estatutos, jurisprudencia y precedentes relevantes. Asterisco 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 desarrollo de argumentos asterisco asterisco la identificación de los argumentos más fuertes y la elaboración de una narrativa convincente que respalde la posición del cliente. Asterisco 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 selección de pruebas asterisco asterisco la identificación y selección de las pruebas más relevantes para respaldar los argumentos. Asterisco 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 preparación de testigos asterisco asterisco la preparación de los testigos para el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Asterisco 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 anticipación de la respuesta de la otra parte asterisco asterisco la anticipación de los posibles argumentos y estrategias de la parte contraria.
Negociación la evaluación de la posibilidad de llegar a un acuerdo y la preparación para la negociación. En el caso de Demet, la estrategia legal será fundamental. ¿Qué tipo de defensa se utilizará? ¿Se basará en negar las acusaciones, en cuestionar las pruebas, o en presentar una explicación alternativa de los hechos? La estrategia legal debe ser flexible y adaptable, lista para responder a los movimientos de la parte contraria y para aprovechar las oportunidades que se presenten. La estrategia legal debe ser un reflejo de la ley, pero también de la psicología humana. Otro elemento importante que no podemos dejar de lado son las negociaciones. En muchos casos, antes de llegar a juicio, las partes intentan llegar a un acuerdo. Esto puede implicar negociar una compensación económica, una disculpa, o cualquier otra forma de resolución. La negociación puede ser un proceso largo y complejo, pero puede evitar el desgaste emocional y económico que implica un juicio. El abogado de Demet probablemente esté explorando esta opción, dependiendo de las circunstancias del caso y de las posibles ventajas y desventajas de llegar a un acuerdo. Las negociaciones son una parte integral del sistema legal. La mayoría de los casos se resuelven antes de llegar a juicio, ya sea a través de un acuerdo o una conciliación. Las negociaciones pueden ser beneficiosas para ambas partes, ya que pueden ahorrar tiempo, dinero y estrés. Ventajas de la negociación Evitar el juicio. El juicio puede ser largo, costoso y estresante. La negociación puede evitar estos inconvenientes. Control sobre el resultado. Las partes tienen más control sobre el resultado de la negociación que sobre el resultado de un juicio. Confidencialidad. Las negociaciones pueden ser confidenciales, lo que puede ser beneficioso para proteger la reputación de las partes. Ahorro de tiempo y recursos. La negociación puede ser más rápida y menos costosa que un juicio. Desventajas de la negociación Compromiso. Las partes pueden tener que ceder en algunas de sus pretensiones para llegar a un acuerdo. Falta de claridad. La negociación puede ser menos clara que un juicio, y las partes pueden no estar seguras de cómo se resolverá el caso. Posible desventaja. Una de las partes puede tener una posición más fuerte en la negociación que la otra. En el caso de Demet, la posibilidad de negociación dependerá de varios factores, incluyendo la naturaleza de las acusaciones, la solidez de las pruebas, y la voluntad de ambas partes de llegar a un acuerdo. El abogado de Demet deberá evaluar cuidadosamente las ventajas y desventajas de la negociación antes de tomar una decisión. La estrategia de negociación, su enfoque y los argumentos que el abogado presente tendrán un impacto significativo en el resultado. Ahora bien, hablemos un poco de las implicaciones legales que este caso podría tener para Demet. ¿Qué consecuencias podría enfrentar si es declarado culpable? Las respuestas a estas preguntas pueden variar dependiendo de la naturaleza de las acusaciones y de las leyes aplicables. Podrían incluir multas, penas de cárcel, y un impacto significativo en la reputación y en la vida personal de Demet. Es por esto que contar con un buen abogado como el de Demet es crucial. Las consecuencias legales de un veredicto de culpabilidad pueden ser devastadoras. La naturaleza de las acusaciones determinará las posibles sanciones. Estas pueden incluir multas Las multas son una forma común de sanción, y su cuantía puede variar según la gravedad de la ofensa y las leyes aplicables. Pena de cárcel En los casos más graves, puede haber una pena de cárcel. La duración de la pena dependerá de la gravedad del delito, las leyes aplicables y los antecedentes penales del acusado. Libertad condicional La libertad condicional es una alternativa a la cárcel, y permite que el acusado sirva su condena en la comunidad bajo ciertas condiciones. Restricciones En algunos casos, se pueden imponer restricciones, como la prohibición de viajar, la obligación de registrarse como delincuente sexual, o la pérdida de ciertos derechos como el derecho a poseer armas. Impacto en la reputación y vida personal Un veredicto de culpabilidad puede tener un impacto significativo en la reputación de Demet, lo que puede afectar su vida personal, profesional y social. Daños y perjuicios a la otra parte Adicionalmente a las sanciones penales, Demet puede verse obligado a pagar daños y perjuicios a la parte demandante si la demanda es civil.
Es fundamental comprender que la situación legal de Demet es grave y la importancia de contar con un abogado experimentado es innegable. El abogado de Demet deberá ser capaz de guiar a su cliente a través del proceso legal, proteger sus derechos y minimizar las posibles consecuencias. En cuanto al abogado de Demet, es probable que sea un profesional con años de experiencia en casos similares. Su conocimiento de la ley, su capacidad para analizar las pruebas y su habilidad para argumentar son fundamentales. La reputación del abogado también es importante, ya que puede influir en la percepción del caso por parte del juez y del jurado, si lo hubiera. El abogado de Demet es más que un simple representante legal, es un estratega, un analista, un negociador y, sobre todo, un defensor. Las responsabilidades del abogado incluyen asesoramiento legal brindar asesoramiento legal a Demet, explicándole sus derechos y opciones. Análisis de las pruebas analizar las pruebas presentadas por ambas partes para identificar fortalezas y debilidades. Investigación legal realizar una investigación a fondo de la ley aplicable al caso. Preparación de la defensa desarrollar una estrategia de defensa y preparar los argumentos legales. Presentación en el tribunal representar a Demet en el tribunal, interrogando y contrainterrogando a los testigos, y presentando los argumentos. Negociación negociar un acuerdo con la parte contraria. La elección del abogado es crucial. Se debe buscar un abogado con experiencia en casos similares, con una buena reputación, y con una sólida comprensión de la ley. La habilidad del abogado para comunicarse, negociar y litigar será fundamental para el éxito del caso. La empatía y la capacidad de establecer una relación de confianza con el cliente también son importantes. La capacidad de este abogado para defender a Demet y proteger sus derechos es fundamental. A medida que el proceso legal avanza, se van revelando nuevos detalles. Lo que hoy les he contado es una vista general, pero es probable que haya muchos otros aspectos del caso que aún no conocemos. El abogado de Demet seguramente estará trabajando para defender a su cliente, para proteger sus derechos y para asegurar que el proceso se lleve a cabo de manera justa. El proceso legal es dinámico. A medida que avanza, se van revelando nuevos detalles y se pueden presentar nuevos argumentos. Las pruebas pueden ser analizadas y reinterpretadas, y las estrategias pueden ser modificadas en función de los acontecimientos. Es importante recordar que el proceso legal puede ser largo y complejo, y que cada caso es único. Lo que se conoce en este momento es solo una parte de la historia, y es probable que haya muchos otros aspectos del caso que aún no se han revelado. Es importante recordar que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. El sistema legal está diseñado para proteger los derechos de todos, y eso incluye a Demet. La labor de su abogado es fundamental para garantizar que se respete este principio. La presunción de inocencia es un pilar fundamental del sistema legal. Significa que una persona se considera inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de una duda razonable. La carga de la prueba recae en la parte demandante, que debe presentar pruebas suficientes para convencer al juez o al jurado de que el acusado es culpable. El acusado no está obligado a demostrar su inocencia. La presunción de inocencia protege los derechos de todos, incluso de aquellos acusados de delitos graves. El abogado de Demet debe recordar que su deber es defender a su cliente y proteger sus derechos, asegurándose de que se cumpla la presunción de inocencia. Y bueno, llegamos al final de este análisis. Hemos revisado los puntos clave del proceso, desde la presentación de la demanda hasta las posibles implicaciones legales. Espero que esta información les haya resultado útil y les haya ayudado a comprender mejor el caso de Demet. Hemos analizado el papel crucial del abogado de Demet, la importancia de las pruebas, la estrategia legal, y las posibles consecuencias para Demet. Espero que este vídeo haya sido informativo y que les haya brindado una visión más clara de lo que está sucediendo. El caso de Demet es un ejemplo de un proceso legal complejo, donde cada paso es crucial y donde la estrategia, la habilidad y el conocimiento de la ley juegan un papel fundamental. El análisis de este caso nos permite comprender mejor cómo funciona el sistema legal y cómo se defienden los derechos de las personas. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Me encantaría saber qué piensan. Déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció el análisis?
¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren que analicemos algún otro aspecto del caso? No duden en dejar sus opiniones. La interacción con ustedes es muy importante para mí. Si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.